Esta historia fue compartida en Reddit por uno de los protagonistas reales. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad. Durante años, confió su cuerpo a manos de cirujanos, soportó operaciones extremas y enfrentó dolores que harían temblar a cualquiera. Pero esta vez, no fue el bisturí lo que casi la destruyó. Fue una sola decisión, tomada por un burócrata con traje caro y cero empatía. Lo que empezó como una cirugía de rutina, terminó convirtiéndose en una tortura de 12 horas, un viaje por carretera que ningún médico había aprobado. Y lo que nadie sabía, era que esa chica, inmóvil y con los huesos recién fracturados, iba a devolvérsela. Milimétricamente. Todo parecía estar bajo control. Desde los 9 años había tenido que someterme a varias operaciones en las piernas, así que ya conocía perfectamente el hospital donde me trataban. Era un centro privado, de esos que aparecen en revistas médicas, con paredes impecables, personal atento, habitaciones individuales con grandes ventanales, y facturas que llegaban con más ceros de los que uno quiere ver. Aún así, mis padres siempre habían confiado en ese lugar. Habíamos pasado por quirófano más de una vez, conocíamos a las enfermeras por nombre, e incluso uno de los anestesistas recordaba mis gustos en música relajante antes de dormir. Aunque el dolor siempre formaba parte del proceso, la seguridad que transmitía ese lugar nos hacía sentir protegidos. Pero esa confianza se quebró, por culpa de un solo hombre. La cirugía no era nueva para mí. Era la tercera vez que me sometía a ese procedimiento. Tenía una condición congénita que afectaba el alineamiento de mis huesos y el tratamiento consistía en fracturar intencionadamente las tibias y peronés. Colocar fijadores externos metálicos, una especie de andamios con tornillos visibles, y durante varias semanas ir girando unos pequeños reguladores cada cierto número de horas. Esos giros, medidos al milímetro, permitían que los huesos se movieran gradualmente hasta alinearse correctamente. Lo había hecho antes. Sabía lo que me esperaba, semanas sin caminar, morfina durante las noches, y un dolor que no podía explicarse con palabras. Después de este tipo de intervención, incluso las vibraciones mínimas, como el traqueteo de una silla al moverse, podían provocar un dolor insoportable. Por eso, cuando tocaba volver a casa, el protocolo era claro: si vivías a más de 40 minutos del hospital, el traslado debía hacerse en avión sanitario, con camilla especial, colchón de vacío y personal médico a bordo. No era capricho, era lo único que evitaba un daño físico adicional. Las 2 veces anteriores, el hospital había gestionado todo directamente con el seguro. Nunca hubo discusiones. Pero ese año, al parecer, algo había cambiado. Un nuevo coordinador administrativo había llegado al hospital. Un tipo joven, con traje entallado, gafas caras y una actitud que olía a soberbia desde el primer día. Técnicamente no era médico, pero tenía autoridad sobre procesos logísticos, contrataciones y relación con aseguradoras. Y desde el principio dejó claro que quería optimizar costos y revisar protocolos innecesarios. La mayoría del personal lo evitaba. A mí me lo presentaron el segundo día de postoperatorio. Entró en mi habitación sin avisar, con una carpeta en la mano, y preguntó en voz alta: ¿ya decidieron si van a aceptar nuestra ayuda para gestionar el regreso? Mis padres le respondieron que, como siempre, lo haríamos directamente con el seguro, sin intermediarios. Él sonrió sin decir nada, pero sus ojos no sonrieron. Días después, cuando el equipo médico ordenó el alta y pidió el avión sanitario, se desató el caos. El coordinador se negó a autorizar la solicitud. Afirmó que el dolor no es justificación suficiente para el gasto de un avión y que, según él, yo estaba estable y podía soportar el viaje por tierra. El cirujano, un hombre tranquilo que rara vez levantaba la voz, perdió los estribos. Lo llamó directamente en mi habitación, con el altavoz encendido, y le gritó: «No tienes idea de lo que estás diciendo, te lo estoy ordenando como cirujano, 12 horas de ambulancia con los huesos recién fracturados no son un viaje, son tortura». Pero el coordinador se mantuvo firme. Alegó que, como representante del hospital ante el seguro, él tenía la obligación de informar si consideraba que la indicación médica era exagerada. Y eso hizo. Esa misma tarde, el seguro llamó. Dijeron que, tras la evaluación administrativa del hospital, no autorizaban el avión. No había tiempo para pelearlo. Teníamos 18 horas para abandonar el hospital. Me subieron a una ambulancia con 2 técnicos y una camilla rígida. Llevaba calmantes, pero nada era suficiente. No dormí ni un minuto. Cada curva, cada bache, cada frenada, era como si una barra de metal atravesara mis piernas. Grité durante horas.
Los paramédicos me decían que ya habían hecho ese traslado antes, pero nunca con un paciente tan dolorido. Uno de ellos, visiblemente afectado, le mandó un mensaje a su supervisor diciendo que no era ético. Al llegar a casa, mis padres estaban rotos. Me bajaron como si fuera de cristal. Y aún faltaban semanas de recuperación. Lo peor vino después. Al revisar los tornillos, noté que el dolor era más agudo de lo esperado. Así que tomé una decisión. Una venganza, quirúrgicamente calculada. Tomé mis herramientas, esas pequeñas llaves de titanio que te dan para girar los reguladores, y con un par de movimientos, desajusté milimétricamente todos los ángulos. No lo suficiente para causar un daño estructural, pero sí para alarmar a cualquier médico. En la consulta de seguimiento, mi nuevo doctor se puso blanco. Dijo que los tornillos estaban completamente desfasados. Que si no lo hubiéramos detectado a tiempo, los huesos habrían soldado de forma errónea y habría sido necesario reintervenir. La corrección, ahí mismo, fue una tortura. No podía dejar de gritar, grité hasta quedarme sin voz. Pero sabía que todo valdría la pena. El médico, indignado, llamó al hospital original. Y aunque pensaba que yo no lo escuchaba, lo oí decir con furia: ¿quién fue el idiota que autorizó un traslado por tierra? Esto es negligencia médica, esto pudo haber arruinado la recuperación por completo. Un mes después, cuando volví al hospital para que me retiraran parte de los fijadores, me encontré con una enfermera conocida. Me tomó la mano y me dijo en voz baja: lo echaron. Y no solo eso. Enviaron una advertencia formal a toda la red hospitalaria. Nadie quiere contratarlo. Está vetado. Más tarde me enteré de que su expediente fue clasificado como intervención administrativa con consecuencias clínicas graves, y que había sido investigado por obstrucción a indicaciones médicas. Hoy en día, según supe por una amiga de mi madre, trabaja como supervisor de logística en una empresa de reciclaje. No sé si desde una oficina o entre camiones. Pero sinceramente, no me importa. Yo no quería arruinarle la vida. Solo quería que no le arruinara la recuperación a ningún otro paciente. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. Muchas gracias por leer mi historia. Supongo que solo necesitaba desahogarme. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Muchos hablaban desde la rabia, otros desde la empatía, sin embargo todos coincidían en algo. Esto no debió pasar jamás. Una de las reacciones más repetidas decía que no se trataba solo de un error administrativo, sino de una negligencia con nombre y apellidos. Ese traslado fue tortura autorizada, escribió alguien, y esa frase se convirtió en eco de muchas otras voces. Varios usuarios compartieron experiencias similares. Una mujer contó que su padre, tras una operación cardíaca, fue obligado a viajar en un taxi porque el hospital consideró innecesario el transporte especializado. Sufrió una recaída 3 días después. Otro comentó que en su ciudad, un caso así habría terminado con una demanda millonaria y el hospital cerrando filas para protegerse. Hubo quien destacó la sangre fría del protagonista: no solo soportaste el dolor físico, también tuviste la claridad mental para planear una venganza quirúrgicamente precisa. Te aplaudo. Alguien más dijo que había leído historias de justicia poética, pero ninguna tan bien calibrada como esta. También surgieron voces médicas. Una enfermera aseguró que el protocolo del avión sanitario no era un lujo, sino una necesidad médica justificada. Un técnico de ambulancia confesó que había vivido traslados similares y que cada curva era una forma de tortura para los pacientes con fracturas expuestas. Me quitaste un peso de encima al contar esto, escribió. Otro comentario muy votado decía: ojalá todos los idiotas con poder se encontraran con alguien como tú. No por venganza, sino por justicia. Una persona analizó la situación desde el punto de vista legal. Eso fue obstrucción deliberada de una indicación médica. Y aunque no fue ante un juez, que ese tipo esté vetado de por vida ya es una sentencia. Hubo quien simplemente expresó admiración. Lo que hiciste fue doloroso, sí, pero también brillante y necesario. Ese tipo no merecía estar un solo día más tomando decisiones clínicas. Un comentario más resumía el sentimiento general. Gracias. Gracias por no dejarlo pasar. Porque al hacerlo, protegiste a otros que nunca sabrán lo cerca que estuvieron del mismo infierno. Incluso apareció alguien que dijo que trabajó en hospitales privados y que ese tipo de coordinadores están por todas partes. Bien vestidos, con sonrisas de marketing, pero sin una gota de compasión real.
Y entre tantos mensajes, hubo uno breve que sobresalió por su simpleza brutal. Tu dolor fue injusto. Pero tu venganza fue perfecta. Finalmente, varios pidieron una adaptación de esta historia a documental o serie. Esto no es solo una historia. Es una advertencia. Y debería llegar lo más lejos posible. Gracias por acompañarme hasta el final. Historias como esta no solo estremecen, también nos hacen cuestionar hasta qué punto estamos realmente seguros cuando confiamos en los sistemas que deberían protegernos. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Crees que fue justicia o venganza? Me encantaría leerte en los comentarios. Si te impactó esta historia, dale like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y pueda traerte más casos reales como este. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo video.